Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño de Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante el programa de investigación con más de sus 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la comisión. Tenemos una lista ya publicada. Vamos a justamente seguir con esta comisión A10 de justamente formación docente. Vamos a empezar con la misión de aprender a diseñar. El objetivo de la enseñanza es promover el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se establecen metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales deben involucrar al estudiante para estimular su capacidad creativa, compromiso y seguridad para ser diseñador o diseñadora. Invitamos a Carlos Angulo Álvarez, desde México, diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de especialización en diseño en la línea CAD/CAM, maestría en diseño y nuevas tecnologías, candidato a doctorado en tecnología educativa por la Universidad Mar de Cortés en Culiacán, Sinaloa, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana hasta 1993. Fue jefe del área de investigación de nuevas tecnologías adscrita al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Académica Azcapotzalco. Perdón. Su línea de generación de conocimiento es en modelado tridimensional y tecnología educativa. Bienvenido, Carlos. Vamos a justamente iniciar con la presentación y también damos la bienvenida. No sé si está Carlos en la sala. Me parece que no. Bueno, entonces vamos a continuar con el orden y bueno, ya luego, aquí está Carlos conectándose. Entonces esperamos un segundito. Hola Carlos, buen día. Hola Carlos. Buen día desde México. Saludos. Hola Carlos, buen día, un cordial saludo. Bueno, ya estamos iniciando con tu presentación, así que te pedimos mantenerte acorde a las reglamentaciones que recibiste por mail, así que te damos la bienvenida y comenzamos con tu presentación. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Eh, bueno, la verdad es que no estoy a cargo de las cuestiones técnicas, pero me imagino que sí, tal vez probando y luego vemos si no se puede. Sí, Ok. si querés compartir pantalla, intenta. Gracias, Lorenzo. Ahí Bien, se ve perfecto. perfecto. Muy bien. Realmente esta charla gira alrededor de aprender a diseñar. Aprender, si partimos de que este es un proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos entender que es una responsabilidad que conlleva un compromiso. Este compromiso es entre el profesor y la comunidad estudiantil. Para esto tenemos que entender muy bien qué es aprender y qué es enseñar.
Finalmente estas dos palabritas parecen lo mismo, pero son totalmente diferentes. En el caso de la propuesta aprender a diseñar, podemos decir que esta es una responsabilidad del profesor y que el estudiante va a aprender a entender y absorber todo lo que le dice el profesor. Pero considero que esto no es un acto espontáneo, tampoco es un proceso maravilloso en el que podemos poner información en el estudiante y aprende. Este es un proceso dirigido que me atrevo a decir que los profesores no enseñamos tradicionalmente como se puede entender, pero finalmente es un proceso donde el profesor, el trabajo del profesor en el sentido de enseñar es eh, un acto donde buscamos potencializar y obtener todos aquellos atributos y todas aquellas habilidades que el estudiante tiene ya y que con ello se ha unido a una comunidad de aprendizaje para diseñar. Es decir, yo como profesor, como dirigente del conocimiento, no puedo tomarle la mano a un estudiante para que pueda plasmar ideas que no quiere proponer. No es un acto forzado, es un acto donde el estudiante eh, va a poder crear cosas que finalmente esta es su motivación principal, crea cosas, pero dirigidas por un profesor, dirigidas por un ente que está atrás de él y que fomenta este proceso creativo. Eh, Puedo decir que eh, el acto de enseñar se ha atribuido a una persona, se ha atribuido a alguien que se dedica a la docencia, pero que definitivamente eh, no en el nivel medio superior y superior no es totalmente el, la responsabilidad de esta persona, no es responsabilidad del profesor el que el alumno aprenda. Sí es la responsabilidad desde el punto de vista que al finalizar todo esto se pasa por una evaluación y se pasa por un proceso cuantitativo para medir qué tanto se aprendió, pero no necesariamente quien obtiene una calificación aprobatoria o un 10 es la persona que más sabe. La persona que está consciente y que tiene una madurez cognitiva para poder asimilar los conocimientos y principalmente aplicarlos tanto a su profesión o a su tiempo de estudio y posteriormente a su vida profesional, es la persona que va a poder ratificar y a cuantificar el acto de poder hacerlo. Definitivamente no podemos forzar a alguien que no lo quiera hacer, como mencionaba. Yo no puedo sacar las ideas de un estudiante cuando no tiene bien clara la idea de poder ser creativo. Creativo en el sentido de que materialice las ideas que lo llevaron a generar un proceso de diseño. Y finalmente, puedo asegurar que para esto se necesita tener una maduración de pensamiento o una maduración cognitiva, lo cual, bueno, he estado experimentando en mis estudios doctorales y probando que definitivamente si no viene la motivación interna, intrínseca de parte del estudiante para aprender, es muy complicado de que el profesor se esfuerce para poder hacer un proceso de aprendizaje. Esto es una responsabilidad de ambas figuras y que principalmente el profesor sea un acompañante dentro de este proceso de aprendizaje del estudiante. El profesor tiene que estar ahí precisamente apoyando y haciendo una simbiosis de conocimiento con el estudiante, porque finalmente como
profesores, nosotros compartimos experiencias, compartimos conocimiento fundamentado en algo que ya existe, pero nuestra canalización de conocimiento tiene que ser dirigida y estar junto con el estudiante para que se logre tener esta motivación intrínseca y este gusto por el aprender. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido una presentación muy interesante y ya más adelante al cierre vamos a poder compartir preguntas e impresiones. Vamos a continuar y vamos a invitar a Inés Jimena Barbosa Guerrero desde Colombia, quien nos va a presentar la caracterización de los estudiantes a partir del modelo de Kolb. Entre todos los actores del diseño industrial dentro de la academia, encontramos diversas formas de abordar el desarrollo de un proyecto al interior del aula. Dentro de ese proceso creativo se encontró una tipología de estudiantes de acuerdo al modelo de Kolb, aplicado en un grupo de estudiantes. Inés Jimena Barbosa Guerrero, de profesión diseñadora industrial y especialista en gerencia en diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde la academia me he desempeñado como docente, investigadora, gestora de nuevos programas y coordinadora de programa y de investigación. Docente en diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas e ingenierías desde el año 2002, con asignaturas específicas en ingeniería industrial, sistemas electromecánica. He desarrollado actividades académico-administrativas, docente investigador, actualmente coordinadora del programa de diseño industrial y gráfico, profesional de investigaciones, transferencia y publicaciones, y eso es lo que justamente nos comenta en su semblanza. Le damos la más cordial bienvenida, así que estamos justamente contigo y empezamos, Inés. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, esta presentación que voy a hacer el día de hoy corresponde a una investigación que se hizo de la mano junto con un licenciado en educación y conmigo como diseñadora industrial. Entonces, lo que quisimos fue hacer una caracterización de los estudiantes de diseño industrial, específicamente en la universidad donde trabajo, a partir del modelo de Kolb. Bueno, voy a pasar a la siguiente, que esto fue la introducción que se hizo. Y la presentación va acorde a 3 ejes. Uno, en relación a la definición propia y al modelo de Kolb sobre sus 4 estadios de actuación, sobre el abordaje y las metodologías de proyectos de diseño industrial, desde lo que nosotros investigamos, y la caracterización que dimos a partir y las definimos como unas áreas del saber. Este proyecto se desarrolló abordando un proyecto de diseño industrial en los semestres superiores de 8º a 10º semestre. Se hizo lo mismo, se hizo abordaje y metodología de los proyectos de diseño industrial, se implementaron metodologías como las que nosotros conocemos como metodología INTI, metodología de Design Thinking, entre otras, y los estudiantes desarrollaron sus proyectos de investigación, de sus proyectos en el aula. A partir de ello, nosotros hicimos una encuesta donde preguntábamos a los estudiantes, por así expresarlo, es en qué áreas de ese proceso creativo, desde la ideación, la conceptualización y ya la ejecución y los resultados matéricos se encontraban que tenían más experticia y se evidenciaba en los trabajos. Es decir, algunos tenían más fuerte en la parte proyectal en términos de ideación y conceptualización. Otros tenían una experticia mayor en términos de expresión y comunicación, perdón, en el uso de software, por ejemplo, en este caso. Otros eran mucho más expertos en tecnología y factores humanos, otros en teoría y humanidades, y esto en gestión. Estos resultados pues nos dio que todos aquellos estudiantes que tenían un mayor experticia en la parte de tecnología, factores humanos, teoría y comunicación, y la parte de gestión, pues eran mucho más pragmáticos. Otros que tenían la parte de la ideación, la conceptualización, la proyección y la generación de elementos matéricos, pues ya estaban en una parte más convergente y divergente.
Entonces, ¿qué nos permitió esta tabulación, esta encuesta y esta tabulación? Que no solamente desde el diseño industrial, hablando del diseño industrial, pues todas las, en algunos que la forma y la estructura que tienen las escuelas de diseño, pues las hacen de acuerdo a áreas del saber o áreas propias del saber, pues para poder dentro de ello tipificar la estructura de lo que se le va a enseñar a los estudiantes. Otra, que todas aquellas metodologías en términos de diseño le permiten al estudiante desarrollar esos proyectos. Y tercero, que a través de esa encuesta encontramos un porcentaje entre alumnos divergentes, alumnos que estaban más en la parte experimental, en la parte reflexionaria y en la parte teoría. Empezamos a desarrollar estrategias de aprendizaje y mecanismos y que permitiera que aquel estudiante que tenía, por ejemplo, una mayor parte en teorizar, tuviera las herramientas para que pudiera ampliar su abanico y tuviera la posibilidad de generar mayores intervenciones en la parte proyectada. Y viceversa, si aquellos alumnos que tenían más como experiencia en la parte acomodador, pues se le brindaron herramientas que permitieran también desarrollar los otros escenarios. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos hacer. ¿Cómo caracterizamos los estudiantes de diseño industrial de una universidad específica de octavo a noveno semestre? Los caracterizamos por estas 5 áreas del saber y cómo a través del desarrollo de herramientas de aprendizaje y herramientas más hacia el área de la educación permitíamos que pudieran enfocarse en cada uno de los otros escenarios en los cuales no tenían esa fortaleza en términos de la competencia de diseño industrial. Gracias. Esa es la presentación de nosotros. Muchas gracias, Jimena. Te queremos agradecer y bueno, vamos a continuar más adelante, vamos a compartir preguntas, opiniones, percepciones, pero sin lugar a dudas una muy enriquecedora presentación y te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros. Vamos a continuar y bueno, continuaría Lucía, pero creo que no está en la sala. No creo que no. Bueno, vamos a continuar entonces con Valerie. ¿Está Valerie en la sala? Creo que tampoco. Bueno, entonces vamos avanzando. Y bueno, Ignacio sí está. Entonces le damos la bienvenida con justamente su presentación, diseñar un error, la experiencia como método. El trabajo propone reconocer el error como necesidad inherente al proceso proyectual e invita a repensar las prácticas académicas en derredor de la experiencia de cátedra. Recupera la metodología del design thinking y analiza algunas miradas sobre el éxito, la motivación y el aprendizaje. Ignacio Riboldi es licenciado en Diseño de la Comunicación Visual por la FADU-UNL y maestrando en Comunicación Digital Audiovisual, UNQ. Desde 2006 es docente de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, FADU-UNL, en las asignaturas de taller de Diseño 2, 3 y 4, Cátedra Albrecht, y desde 2023 en el taller de Tesina, Cátedra Ledesma. Es investigador categorizado e integrante de grupos responsables en proyectos de investigación. Dirige tesinas de la LDCB y es jurado de concursos docentes. Profesionalmente, ha participado de equipos de trabajo multidisciplinarios en instituciones públicas como la UNL, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En el ámbito privado, es socio fundador de la Oficina Robot, estudio de diseño y comunicación visual, especializado en branding. Sus productos han obtenido el reconocimiento de instituciones como el Barcelona Centre de Design, el FAD, Foment de las Arts y el Diseño. Entonces, te damos la bienvenida, Ignacio, y estamos contigo. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Sí, adelante. Perfecto. Ante todo, agradecer a la Universidad de Palermo por esta nueva oportunidad de participar del Congreso de Enseñanza. La verdad que el Congreso viene creciendo año a año, cada vez está más grande y más completo.
y escuchar las voces de mis colegas es como estar de viaje, como Latinoamérica unida, está buenísimo. Mi ponencia, como leía Luis, se titula Diseñar un error, la experiencia como método, e intenta subrayar la importancia de la incertidumbre en el proceso de diseño. Hace varios años ya, afortunadamente, evaluamos procesos antes de calificar resultados. Entendemos que los proyectos son catalizados de diferentes complejidades y que el tránsito por las fases del proyecto tiene idéntica valía que el arte final. Ahora bien, esta es una realidad que tiene soporte dentro de las escuelas de diseño, dentro de la academia, incluso en el pensamiento científico. Pero en el mundo real, los resultados son importantes y en algunas ocasiones decisivos para la vida profesional. Para vivir del diseño depende de hacer un buen diseño. En este contexto, les propongo recorrer dos inquietudes que son las que disparan esta presentación y que tienen que ver con cómo administrar en el ambiente enseñanza-aprendizaje las variables talento, esfuerzo, confianza y motivación, y seguidamente qué escenario propiciamos para trabajar la incertidumbre en el proceso de diseño. Para lo primero, les propongo dos investigaciones, una de Carol Dweck y otra de Martin Seligman. Carol Dweck es profesora de Psicología Social de la Universidad de Stanford y ella hace varias décadas hipotetiza que el feedback que les ofrecemos a los estudiantes como docentes estimula la formación de dos perfiles de estudiantes, los que ella denomina de mentalidad fija versus los de mentalidad de crecimiento. La experiencia que propone Dweck es bastante simple. Frente a la resolución satisfactoria de una experiencia más o menos fácil, el docente reconoce en una parte del grupo características que tienen que ver con habilidades innatas, o sea, se los felicita por sus capacidades, por su inteligencia, bueno, precisamente por sus habilidades. Mientras que a la segunda parte del grupo se les reconoce el esfuerzo, el compromiso, la dedicación. Luego de repetir estas prácticas simples, de ejercicios simples, se empiezan a ofrecer edificios más complejos con la opción de hacerlos o no. El que quiere los enfrenta y el que no, no. Mientras el grupo de estudiantes que ha sido estimulado por su esfuerzo y por su compromiso se arroja al desafío sin demasiados miramientos, los que habían sido reconocidos por su inteligencia prefieren no correr el riesgo de perder el estatus de habilidosos o de inteligentes. Lo que esta profesora demuestra con esta experiencia es que ponderar el esfuerzo estimula la aceptación de desafíos versus ponderar las habilidades. Seguidamente les comparto otra experiencia que les comentaba, la de Martin Seligman, quien se ocupa de demostrar que independientemente del talento y del feedback docente, es necesario que las condiciones de formación no dinamiten la confianza de los estudiantes. La experiencia también es simple, o sea, consiste en resolver 3 anagramas y levantar la mano en silencio si la resolución ha sido exitosa. El docente va guiando a resolver el primero, resolver el segundo y así. Los estudiantes no saben que los anagramas no son idénticos y que la planilla que recibieron tiene palabras susceptibles de ser resueltas y palabras imposibles de ser resueltas. Luego de que una parte del aula resuelve las 2 primeras palabras, que serían en este caso mesa y casa, los otros están sin poder resolver el desafío. Llega la tercera palabra
que, si bien es un poco más compleja, es idéntica para ambos grupos. Y el resultado de la experiencia es que aquellos que recibieron las palabras posibles de resolver, las solucionan sin problema a la tercera y los otros se ven incapaces. A este fenómeno Seligman lo titula indefensión aprendida o adquirida. Dicho esto, me pregunto si en un mundo de cambio permanente, de novedades día a día, alcanza con asegurar las condiciones dentro del aula respecto a estas variables de la motivación, el estímulo y la generación o no de la confianza. Y eso me lleva a la otra parte de aquellas preguntas iniciales que tenían que ver con, bueno, qué vínculo establecemos con las certezas, o mejor aún, qué vínculo establecemos con la incertidumbre, o sea, este dilema de proveer conocimiento o construir conocimiento. Y para ello les comento una experiencia que hacemos en el taller 4 de la licenciatura en Comunicación Visual, en donde se desarrolla un proyecto que pone en contacto a los estudiantes con el contexto. Un contexto en el que tienen que detectar una situación problema de la ciudad y devolver una solución posible. Ese es uno de los casos, solo a título ilustrativo. Dos consideraciones importantes de esta actividad. La primera, que los chicos se enfrentan por primera vez a la situación de modificar por fuera de la contención del laboratorio, por fuera de la contención del aula, de modificar el mundo real. Y luego, que es la primera vez que los estudiantes se vinculan con sus interlocutores en clave de realidad. Quiero decir, son situaciones reales, son referentes barriales, son vecinales, son realidades y personas a las cuales hay que escuchar y atender. ¿Qué es lo que me interesa de esta situación? Que no solo los chicos se enfrentan a una novedad, sino también que el cuerpo docente experimenta una práctica distinta. Trabaja de manera conjunta con los chicos, transformando las clases conceptuales en discusiones maduras entre futuros colegas, por titular de alguna manera, en igualdad de condiciones. ¿Y qué es lo que importa? ¿Qué es lo novedoso de esto? Que nos permitimos ambas partes dar paso a soluciones erráticas, de incorporar la incertidumbre al proceso de diseño, no como una posibilidad, sino como una necesidad inherente de la práctica proyectual. Donald John dice que se debe empezar a diseñar a fin de aprender a diseñar. Y eso implica que los estudiantes de diseño deben encarar un proceso que no conocen para aprender cómo es el proceso. Hay una situación que depende de la experiencia que es necesaria para la formación. O sea, chocarse con la realidad, equivocarse y abonar esta idea de espiral ascendente del conocimiento, en donde uno pasa por la misma curva 2 o 3 veces, pero con capas de experiencia que hacen que uno tenga una lucidez mayor al final del camino. ¿Qué es lo que quiero compartirles? Bueno, esta idea de que es muy interesante incorporar la incertidumbre y el error no como escenario o como dificultad a resolver, sino como parte fundamental del proceso de diseño para llegar a lugares satisfactorios. Y cierro con esta frase que dice: he errado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, en 26 oportunidades me confiaron el tiro decisivo y fallé. En mi vida he fallado una y otra vez y es por eso que tengo éxito. No se trata entonces de enfrentar un mundo con menos incertidumbre, sino de incorporarlas al proceso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Genial, una presentación muy enriquecedora, Ignacio, y creo que ha sido un gran aporte. Te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar y justamente vamos a
llamar a Norma, invitar a Norma Itatí Velázquez de Argentina con las configuraciones de los docentes en el ejercicio de la autoridad. Es una investigación de carácter exploratorio en una etapa de construcción. Su abordaje propone la realización desde un posicionamiento a partir del paradigma de la complejidad. El objetivo es indagar las configuraciones de los docentes en el ejercicio de la autoridad. Norma Itatí Velázquez, magíster en gestión y asesoramiento pedagógico, profesora en ciencias de la educación, postítulo en política y gestión institucional, postítulo en epistemología de las ciencias sociales y humanas, postítulo en investigación educativa, postítulo en pedagogía, directora del proyecto de investigación del Instituto Nacional de Formación Docente, Infot, proyecto 2416, la implementación de la modalidad hospitalaria y domiciliaria en el norte de la provincia de Santa Fe, coordinadora de las ofertas de posgrado y capacitación en la sede de la ciudad de Reconquista del CEMEI, de las facultades de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, y entre otros. Le damos la más cordial bienvenida a Norma y estamos contigo. Bueno, muchas gracias, Luis. Un gusto compartir. La verdad que, como decía Ignacio, yo hace más de 10 años ya que vengo participando de este congreso que me parece muy interesante y que cada vez está más amplio y cada vez enriquece más a la práctica docente. Gracias por aceptar mi trabajo y también por habilitarme este tiempo para compartir esta experiencia. Este es un trabajo que está en construcción. Yo estoy cursando algunas materias del doctorado de la Facultad de Humanidades y Arte, y me parecía interesante indagar sobre aquello que interpela a las escuelas permanentemente, que es el ejercicio de la autoridad docente. Como yo coordino capacitaciones y una de las carreras de posgrado, que es esta, la maestría, yo llego constantemente a las escuelas y permanentemente hay una preocupación de que si la autoridad está en crisis, la autoridad docente está en crisis, o si es que el docente ya no se posiciona como se posicionaba en otros tiempos. Así cuando yo lo escuchaba a Ignacio plantear su trabajo, decía, bueno, es una construcción o es una forma de proveer conocimiento, y tal vez sea esto lo que de algún modo empieza o ya está interpelando a la práctica docente. Mi trabajo consiste en hacer esta exploración y, por supuesto, está en construcción porque focalizar o recortar el objeto de estudio no es tan fácil, más en el ámbito de las ciencias sociales, y que hace que de alguna manera esto se vaya construyendo. El objetivo es poder indagar si es que esto ocurre o acontece realmente de este modo, o es que de pronto el docente se encuentra sin herramienta para poder enseñar frente a las múltiples demandas que tiene la sociedad. O si todavía el docente está posicionado en ese lugar en el que hacía referencia Ignacio, que es el proveedor de conocimiento. Hoy por hoy es importante poder pensar, ¿no?, si el docente sigue cumpliendo ese rol de transmisión de conocimiento o su rol gira de otro modo, y esto es lo que lleva a que la autoridad entre en crisis o no. Yo en este trabajo quería construir algunas categorías conceptuales. Desde el ámbito de las ciencias sociales se trabaja más desde el punto de vista de categorías conceptuales y dejamos un poco, o no es habitual trabajarlo desde las variables, pero son más o menos lo mismo, se reemplaza el concepto, ¿no? Y por supuesto otra mirada. Que tiene que ver con la comunicación, los modos en que uno comunica, los modos en que se establecen las relaciones de poder, que acá en la placa todavía yo no la explicité, porque solamente traje la estructura más global para compartir. Y por otro lado, esta cuestión de ir pensando y con algunas construcciones sobre la encuesta o la entrevista o el análisis de caso, que son los instrumentos que
pienso utilizar para poder recaudar la información, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿por qué estos instrumentos? Porque la encuesta de algún modo nos ayudaría a extraer alguna información más amplia sobre lo que es este trabajo de construcción se decía es que de la configuración del ejercicio de la autoridad, que al ser anónima, el entrevistado se amplía o se amplía más en la información que otorga, porque es anónima. Cuando es identificado, por ahí se limita más en cuanto al otorgamiento de información. Y en el caso de estudio de caso, es la relación más informal que nos permite poder tomar algunos conceptos vinculados a lo que yo quiero, que es indagar sobre esta cuestión de la configuración de la autoridad, y me parecía importante utilizar, triangular este tipo de instrumento de recolección de información. Y también me parecía importante poder describir el contexto. En este caso, yo tomé como referencia una escuela más grande, en secundaria, que está en la ciudad de Reconquista, porque ahí hay distintas carreras. Además de ser el secundario, también están las carreras de tecnicatura, que también y hace que de algún modo esto se posicione desde otro lugar el docente frente a este tipo de enseñanza. Y desde ahí también me parecía importante tomar las palabras clave para poder avanzar en este trabajo, que son aquello que llamamos configuraciones, a que llamamos autoridad y a que llamamos práctica docente. Yo me focalicé en estos 3 ejes conceptuales para poder avanzar en mi trabajo de investigación. Tal como lo decía Luis, es una investigación de carácter exploratorio. No es la idea producir transformaciones, simplemente poder indagar y a partir de esto poder pensar algunas capacitaciones, que es la actividad que yo en este momento estoy haciendo. Así que me parecía importante poder presentar y compartir con ustedes, y creo que se cruzan con la mayoría de los trabajos que ya se están presentando, porque también el colega anterior hacía referencia a que uno se pone a pensar si es que esto realmente, a quién compete la responsabilidad de crear o imaginar o diseñar, si es una actividad compartida entre el estudiante y el docente, y aquello que le compete al docente, a dónde encuentra el límite cuando se cruza con esto que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Quiero compartir la segunda placa, que a mí me parecía importante tomarlo a este trabajo desde el paradigma sociocrítico de la complejidad, porque las relaciones dentro de la práctica docente, al cruzar, como decía, realmente complejo. Y se hace complejo, y por lo cual esto me daría una mirada más sistémica de esto que yo quiero indagar. Por supuesto que aparecen ahí también otras cuestiones, como tiene que ver con aquellas problematizaciones por lo cual se encuentra el sujeto para poder aprender o enseñar, y si esto está presente en la práctica, que nos interpela. La relación del sujeto y el objeto, cómo se da de manera dinámica, que yo pretendo que sea de este modo, ¿no? O sea, que no sea solo el sujeto frente al objeto de investigación, sino que este sujeto en el mismo posicionamiento también se convierta en objeto, ¿no? O sea, por las objetividades que atraviesan al investigador. Una relación dialéctica, yo decía, porque me parece que, tal como decía el colega anterior, esta cuestión de ruptura permanente, incertidumbre, que es lo que nos habilita a construir. En el ámbito de la educación, de la formación docente, el paradigma positivista atravesó y deja marcas y huellas todo el día
que el docente en muchas circunstancias sigue posicionado en este lugar de transmisión de conocimiento. Solamente. Y está bueno empezar a pensar si la incertidumbre no te lleva a modificar el rol y a convertirte de pronto en guía, en orientador de este proceso, ya que la escuela no es el único lugar donde se encuentra el conocimiento, ¿no? Y desde esa mirada, yo, el tema epistemológico también, hoy el colega anterior hacía referencia a la producción del conocimiento. Me parece que en esto también es pensar que el conocimiento es una producción social y que de eso depende esta interacción de relaciones horizontales. Por eso a mí me parecía importante tomar como categoría de análisis el vínculo de comunicación en esta interacción. Y también las relaciones de poder que aparecen, si son relaciones que se vinculan desde el ámbito horizontal, porque es verdad que alguien transmite o por lo menos orienta el conocimiento, ¿no? Y eso también marca un modo de construcción. Y el problema que a mí me parecía importante poder abordar es este, y los objetivos a partir de esta organización, ¿no? Bueno, yo la verdad no preparé tantas placas, porque me parecía importante también dejarlo abierto después para las indagaciones o algunas consultas sobre este tipo de investigación. Yo decía, para mí, cuando empecé a armarlo, me costó mucho poder focalizar el objeto, recortar el objeto de estudio. Pero sí me parece que es significativo y atraviesa todas las posiciones y todas las prácticas. Porque recién cuando escuchaba que Ignacia decía, bueno, también es importante poner al sujeto en interacción con el contexto, un poco más allá de la mera transmisión de conocimiento. Porque el contexto también interpela y permite nuevas configuraciones en cuanto al mundo del conocimiento. Bueno, simplemente eso, y decirle que todavía falta construir bastante el diseño de la investigación. Muchas gracias. Y está. Muchas gracias, Norma. De igual manera, ha sido una presentación completamente enriquecedora y te agradecemos mucho por haber compartido esta experiencia de investigación. Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar y justamente vamos a invitar a Gabriela Arroyo Lobo, quien viene desde Costa Rica y nos presenta Storytelling y aprendizaje activo en diseño gráfico, experiencias auténticas desde el aprendizaje basado en proyectos. En los primeros ciclos de formación en diseño gráfico se abordan fundamentos como alfabetización visual, teoría del color y composición que requieren pensamiento abstracto y crítico. Para facilitar su comprensión, se implementan estrategias que promueven el aprendizaje activo y lúdico mediante acción, emoción y creación. La propuesta con enfoque crítico constructivista posiciona al estudiando como creador de conocimiento a través de una metodología que combina aprendizaje basado en proyectos, co-creación e storytelling. Esta praxis transforma el aula en un laboratorio creativo donde se prioriza la vivencia significativa y la narrativa visual como medios para empoderar y construir conocimiento. Gabriela Arroyo Lobo es pedagoga del diseño, asesora académica en diseño e innovación curricular, comunicadora visual, diseñadora gráfica y ambiental, profesora de diseño de la Universidad Nacional de Costa Rica y educación técnica en el Ministerio de Educación Pública Costa Rica, magíster en educación, licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia para la enseñanza del diseño gráfico, licenciada y bachiller en arte y comunicación visual en diseño gráfico y ambiental. Le damos la bienvenida, Gabriela, y ya estamos contigo. Hola, buenos días, muchísimo gusto. Bueno, comentarles que también Adriana Bonilla somos coautoras en esta propuesta, pero por alguna situación no aparecíamos así. Pero entonces
ella también está acá para que expongamos juntas. Voy a compartir. Bienvenida, Adriana. No sé, Adri, si quiere presentarse en lo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Vamos a compartir. Bueno, un poco por encima como para presentarme. Mi nombre es Adriana Bonilla. Mientras Gaby va abriendo la exposición, soy profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica en el área de diseño gráfico. En los años superiores estamos dando cuarto y quinto, que sería licenciatura, ¿verdad? Soy máster en mercadeo y ventas y tengo también un bachillerato y una licenciatura en arte y comunicación visual con énfasis en diseño gráfico, y mi especialidad es publicidad, mercadeo y diseño, y estamos trabajando como en esa área. Ok, parece que ya se está compartiendo. Muchas gracias, Adri. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ahí ya no, pero Sí. recién cuando lo mostraste sí Ok. se ve. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Nosotras somos académicas de la Universidad Nacional de Costa Rica. La propuesta que les traemos hoy se denomina Storytelling y aprendizaje activo en diseño gráfico, experiencias auténticas desde el aprendizaje basado en proyectos. Nuestra iniciativa surge, ¿verdad? Partiendo de este cuestionamiento del reto de enseñar en los primeros ciclos de formación universitaria, ¿verdad? Hablando de diseño gráfico 1 como de los primeros cursos que los estudiantes van a llevar de carrera, ¿verdad? Que requiere un desarrollo del pensamiento abstracto, ¿verdad? Que en niveles de formación previo no han desarrollado de manera tan, por decirlo, como más, ¿verdad? En un nivel más profesional, y que para ellos todavía es muy complicado ver ciertos conceptos. Entonces es un reto, y también que vienen totalmente de otro nivel de formación, ¿verdad? Entonces, acá la propuesta lo que busca es la conexión, ¿verdad? Como forma, ¿verdad? Para lograr que ellos puedan profundizar este tipo de conceptos, pero a través de esta estrategia, ¿verdad? Que va a ser todo un diseño de la experiencia educativa. Este diseño de la experiencia educativa que va a buscar como la inspiración de manera que se diseñan las diferentes actividades de mediación pedagógica. La forma de mediar va a ser desde la emoción, la acción y la narrativa, como una forma de construir un aprendizaje auténtico. Entonces acá nosotras nos cuestionamos un poco, ¿verdad? ¿Cómo podemos conectar con nuestras audiencias, ¿verdad? Que vienen de niveles de formación muy distintos, entendiendo cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, ¿verdad? Aplicando conceptos que van dirigidos al diseño, pero a la parte de lo que es ya la mediación pedagógica, la praxis pedagógica, donde nosotros ponemos a nuestros estudiantes como en esta posición, ¿verdad? De usuarios de nuestro proceso. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esas necesidades que ellos tienen para diseñar las diferentes actividades pedagógicas, las diferentes actividades que ellos vayan a desarrollar? Ven, esta fotografía que ustedes ven acá es una fotografía de nuestro taller de nuestro laboratorio de diseño, y esos son, ¿verdad?, algunos de nuestros estudiantes de primer nivel, bueno, que ya ahorita están un poquito más elevados, pero para que conozcan un poco de nuestra escuela. Y bueno, Adri. Sí, bueno, para enganchar con lo que decía Gaby, conectando con nuestros estudiantes tenemos que ver cuáles son sus necesidades específicas. Tenemos estudiantes de todo tipo, con neurodivergencias distintas, tenemos estudiantes con procesos de aprendizaje diferentes, con contextos socioeconómicos distintos, ¿verdad? Entonces también tratamos de velar porque todo eso sea tomado en cuenta para las estrategias de aprendizaje. No todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Y bueno, el storytelling como metodología, ¿verdad? Sería tal vez también integrar cuál es la historia que permite contar esa experiencia educativa, tanto de nosotras como docentes al dar las clases, ¿verdad?
como de los estudiantes hacia la clase. Entonces tenemos 3 distintos ejes, ¿verdad? Tenemos el aprendizaje activo y auténtico, tenemos el storytelling pedagógico y el aprendizaje basado en proyectos. Estos serían los ejes en el cual se centran todas las actividades que estamos desarrollando en el aula. Y bueno, esta parte de diseñar la clase como una experiencia narrativa, ¿verdad? Es conectarla con emociones, ¿verdad? Tanto de los estudiantes como de nosotras, del ritmo, los conflictos, el descubrimiento, que los estudiantes puedan abrirse, a equivocarse, puedan abrirse a experimentar. El aula es el medio y es el momento preciso donde ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Ya cuando llegan a trabajar a una empresa o así, se les hace más difícil y uno se encajona más y se va encajonando en crear soluciones rápidas. En cambio, en el aula podemos, o ellos tienen la posibilidad de experimentar un poco más, y la idea es que tomen también el conflicto como algo natural del proceso, ¿verdad? La frustración como algo natural del proceso, el descubrimiento, los éxitos, todo es parte de, ¿verdad? Y luego crear también una experiencia que genere un sentido de contenido en sí y que la experiencia permita interiorizar e integrar el aprendizaje. Estamos aprendiendo mientras descubrimos, mientras debatimos, mientras compartimos con los demás. Y bueno, toda esta parte metodológica está anclada también a teorías, ¿verdad? A otras metodologías como estas que tenemos acá, ¿verdad? Queremos resaltar la del storytelling como una herramienta narrativa, como un viaje emocional. Hemos descubierto que si los estudiantes nos hablan desde la emoción, los productos que han creado en las actividades suelen mejorar la calidad, ¿verdad? Entonces lo quiero destacar entre todos los que tenemos acá. Muchas gracias, Adri. Entonces, nuestra propuesta se dirige, ¿verdad?, a un posicionamiento crítico constructivista en el cual el currículo se va a transformar como en una plataforma flexible y viva que va a permitir a los estudiantes convertirse en autores de su propio conocimiento. Este enfoque lo que concibe es el aula como un laboratorio creativo y la enseñanza del diseño como una experiencia transformadora, sensible y social. ¿Qué es lo que buscamos? Que ellos, a través de proyectos que les generen un nivel de motivación elevada, por decirlo de esta forma, logren desarrollar una serie de actividades que les permitan al final profundizar esos conceptos que les comentábamos al inicio y a la vez desarrollar proyectos que también para ellos sean gratificantes y que les permitan contar su historia de manera diferente. Entonces, y si consideramos el currículo del diseño no como una estructura fija de contenidos, sino como un laboratorio creativo que va a permitir una experiencia estética, crítica y vivencial que se construye en el hacer, el sentir y el narrar. Entonces, como tal, sí están los contenidos que se tienen que ver sí o sí en el curso, pero de la mano de proyectos que les van a permitir llegar a niveles un poco más elevados en cuanto a la profundización desde lo emocional. Entonces, no, este no es, es este. Gaby, mientras buscas ahí, quiero profundizar un poquito ahí en lo que está diciendo. Tomar en cuenta también que se trata de que los estudiantes hablen su propio idioma desde las herramientas tecnológicas que ellos conocen, ¿verdad? Y desde su propia identidad. Ok. En este caso, nosotros hemos desarrollado con ellos varios proyectos y este es uno, pero no estoy segura de que se vaya a escuchar el audio. Este es un audio de un proceso de Maddie, pero si no, voy a ponerlo y si no se escucha, vamos hablando con el video de fondo. Trató de sacarle foto a cada letra. ¿Sí se escucha? Sí, No. se escucha. ¿Sí se escucha? Ok, bien. Aparte. Entonces, de los proyectos que hemos desarrollado con estudiantes, tenemos varios, una feria gastronómica donde los estudiantes hicieron un intercambio con otros estudiantes del área de gastronomía y del área de diseño. Escogieron a ciertos artistas y diseñadores de diferentes épocas, hicieron todo un proceso de investigación
Y los estudiantes de gastronomía hicieron una feria gastronómica preparando los platillos de esos diseñadores o esos artistas para dar a conocer cómo comían o cómo eran estas personas, ¿verdad? En las diferentes épocas que los estudiantes investigaron, y luego hicimos una actividad de intercambio con una feria gastronómica donde ambos estudiantes se conocían y tenían un contacto distinto con la teoría, en este caso, que era de historia del arte. Este safari tipográfico es otra actividad donde los estudiantes salen a su contexto, toman fotografías de lo que encuentran, eso es para elaborar una propuesta de lettering, y entonces lo hacen a partir del estudio del contexto desde el safari tipográfico. Y este es propiamente de una estudiante que se llama Madi, entonces se los vamos a compartir. Es el safari tipográfico, que trató de sacarle foto a cada letrero que viese para luego formar alguna frase con las palabras encontradas. Para aprovechar mis horas de viaje en bus, grababa videos y les tomaba captura de pantalla. También grababa si había mucha gente y me daba pena tomar una foto. Veía el objetivo y luego huía de la escena del crimen. Bueno, sí. Ya alrededor de, no me acuerdo, tenía 85 fotografías más o menos. Luego hice una lista de las palabras que encontré en las fotos. Aquí pueden ver algunas de ellas. Y después de como 3 crisis, estas fueron algunas frases que pude armar, siendo esta la elegida. Llena de ideas como estrellas. Es mi estilo, mi camino del arte. Estos fueron algunos bocetos para la frase. Elegí el del bombillo, que luego se sustituyó por un frasco. Y aquí pueden ver mi mood board para inspirarme. Con todo esto listo, empecé a diseñar. Aquí pueden ver qué lindo quedó. Ahora les diré por qué cambié la bombilla por el frasco. La profesora me ayudó con la idea. Resulta que el frasco es un frasco de la calma, el cual es usado para personas que padecen una ansiedad muy alta. Y es que en realidad nadie está lleno de ideas como de estrellas. Detrás de cualquier diseño, dibujo, canción, detrás de cualquier arte, hay una persona. Hay una historia que pudo ser difícil y es algo que pude experimentar. El tener que buscar ese frasco de la calma, que a veces son palabras de aliento, Dios, la música, entre otras cosas, para no dejarme llevar cuando yo o los demás no creen en mí. Porque al final, este es solo mi camino del arte. Acá. Bueno, entonces, después de compartirles el video, ya llegamos a las conclusiones. Para nosotros ha sido como parte de esta estrategia, ¿verdad? Integrar el storytelling de manera que les dejamos a ellos la posibilidad de desarrollar sus proyectos, pero poniéndoles esta carga y esta narrativa desde su propia historia personal. El aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Donde ellos identifican, ¿verdad? Una situación que vamos a abordar. Y también desde, tal vez acá en este proyecto no se ve tanto, pero nosotros sí, ¿verdad? Como desde esta práctica, como desde el juego, que transforma la experiencia educativa. Estas metodologías situadas van a favorecer el aprendizaje auténtico, la autonomía del estudiantado y su desarrollo como personas críticas, sensibles y creativas. Es un espacio que se va a convertir en una práctica de creación de sentido en la que los estudiantes no solo aprenden a diseñar, sino que aprenden a mirarse a sí mismos y al mundo con otros ojos. Enseñar diseño es crear condiciones para que el aprendizaje sea una vivencia transformadora, una experiencia que conecte con el cuerpo, las emociones y la mirada crítica del mundo y les permita un desarrollo de la curiosidad desde el empoderamiento creativo y su autonomía. En este sentido,
los estudiantes no solamente quedan con los conceptos abstractos o los conceptos del proceso de diseño como en un nivel teórico, sino es como que lo llevan al cuerpo, ¿verdad? Lo llevan a otro nivel. Y al final toda esta información que ellos deben manejar y todos estos contenidos logran interiorizarlos e integrarlos de una manera diferente. Bueno, Adri, no sé si quieres decir algo más. Sí, para cerrar eso de la importancia, ¿verdad? De que cada estudiante tiene su proceso de aprendizaje distinto. Por ejemplo, Maddie no se graba a sí misma. Hay otras estudiantes que son muy extrovertidas y salen ellas y hablan a la cámara. Maddie no, Maddie tiene ajustes metodológicos específicos, ¿verdad? De socialización. Pero esta herramienta le permite también socializar de otra manera, sin verse, solo con su voz. Y eso le hace sentir muy bien porque lo logra también. Y no tiene que exponerse a la cámara ella, su cara, ¿verdad? Entonces ellos logran resolver de alguna manera, entregar la tarea y todos participan a como puedan, a como su experiencia lo dé, ¿verdad? Eh, y a cómo se sientan en ese momento. Entonces, para nosotros es importante eso, tomar en cuenta al estudiante como una persona, como un ente emocional, ¿verdad? Que es creativo y que necesita también expresarse de maneras distintas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gabriela y Adriana. Ha sido una presentación bastante enriquecedora. Y bueno, creo que ahora que ya hemos completado el ciclo de presentaciones, podemos intercambiar algunas percepciones y algunas opiniones, porque, bueno, se han ido mencionando, ¿no? Bastantes temas en común, ¿no? A lo largo de todas las presentaciones ya hacía Norma referencia a esto, ¿no? Y es cierto, yo también soy profe en justamente inicio, ¿no? En materias de diseño gráfico y es muy difícil. Yo soy profesor de historia del arte, ¿no? Y claro, una de las primeras materias que yo tengo que trabajar con ellos justamente está relacionada en enseñarles a ver y a comprender el arte desde lo figurativo y lo abstracto, ¿no? Que tiene que existir, ¿no? Ambas percepciones, pero te encuentras con personas que vienen de mundos escolares muy diversos, muy distintos y es muy complejo, ¿no? O sea, es muy limitada, ¿no? La gente que está, ¿no? Con una formación que más que nada la ha recibido desde casa preparada, ¿no? Para justamente trabajar con temas de historia del arte. Pero algo que también hemos ido mencionando, ¿no? A lo largo de todas las presentaciones es justamente eso, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje en diseño que es tan distinto, ¿no? Que es particular y que a todos nosotros nos ha exigido creatividad al momento de justamente, ¿no? Generar, como ustedes lo mencionaban también, ¿no? Un rapport, una narrativa, ¿no? Que eso también para historia del arte es muy importante, ¿no? Cómo puedes hacer algo que de entrada a ellos les puede parecer como muy tedioso, muy aburrido, muy alejado de su realidad, convertirlo en algo, ¿no? Que pueda convertirse en significativo y una entrada a otro mundo, ¿no? Estas metodologías de enseñanza que son tan diversas. El error también como parte del proceso creativo, ¿no? Que también lo había mencionado Ignacio, ¿no? A partir de también esa cita, ¿no? A Michael Jordan, ¿no? Que es importante también. Existe un alto grado de frustración en justamente en los estudiantes de diseño, ¿no? Por mucho que desde donde nosotros nos encontremos, ¿no? Les digamos, no es una competencia, no necesitas hacer esto, no necesitas comparar o medir tus trabajos con los del resto de la clase, lo hacen, ¿no? Y es una frustración, ¿no? Que va creciendo ¿no? continuamente en algunos estudiantes que va, ¿no? Acrecentándose a lo largo de justamente su estadía en las carreras y es algo que por mucho que nosotros tratemos justamente de mantener una narrativa empática, de respeto, igual lo hacen, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Entonces, es muy interesante también esa motivación y la confianza en el aprendizaje. Yo creo que todos nosotros hemos podido encontrarnos con situaciones en las cuales
las personas pueden o elevar su productividad al momento de estar altamente motivadas o simplemente caer, ¿no?, en una espiral, ¿no?, como Ícaro, ¿no? O sea, has volado demasiado cerca del sol y bueno, no te queda más que caer en picada. Y eso también es muy interesante, ¿no? Las experiencias prácticas, los proyectos reales, ¿no? Mostrarles que no solamente es algo que funciona en la teoría o que, bueno, es algo que está porque sí, ¿no? En la malla académica, en la currícula y que, bueno, no te queda otra que pasar esas materias. Es algo muy complicado, sobre todo en un mundo actual, ¿no?, en el que prácticamente el primer campo de batalla de la inteligencia artificial se ha desarrollado, ¿no?, en el arte y la cultura y sobre todo en la ilustración, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo continuar motivando a estudiantes a ilustrar, a desarrollar la ilustración, si se están encontrando, ¿no?, con modelos y herramientas que prácticamente es lo mismo que pasa hace 150 años con Monet, con los pintores impresionistas, ¿no? O sea, ha surgido un desarrollo tecnológico que prácticamente te está mandando, ¿no?, a la caducidad, y eso también es muy importante, esta incertidumbre también en el proceso del diseño y sobre todo el rol que nosotros tenemos como docentes, como profesores, al momento de ser guías, de ser facilitadores. Eso es algo que yo también muchas veces trato, ¿no?, de que el mensaje trascienda, ¿no? No hagan las cosas para contentarnos a nosotros como profesores, ¿no? Construyan su identidad, construyan su portafolio, vayan perfilándose, que eso es lo más importante, no simplemente es una calificación o no sé, generar, no sé, ser el favorito, digamos, del profesor o de la profesora y ya está, ¿no? Sino que realmente es como también nosotros podemos ser figuras positivas, ¿no?, desde donde estamos, ¿no? Y creo que todos esos elementos han sido intercambiados, ¿no?, por todas las presentaciones, ¿no?, que han sido muy enriquecedoras. No sé si hay alguien que también quiera compartir desde su percepción algunas ideas. Sí, yo tengo Adelante. un comentario, permiso, Sí, claro. que conecta con con lo que estás diciendo, Luis. Me parece que es de celebrar que todos estemos repensando las prácticas docentes, porque no solo vivimos en un mundo diferente, sino que, bueno, estas amenazas, si querés, que recién mencionabas, Luis, la IA y tal. Por eso me parece importante. Vuelvo un poco sobre lo que comentaba en la presentación, esto de formar para la incertidumbre. O sea, el mundo está en un permanente cambio y creo que lo más sano que podemos hacer con los chicos es, bueno, que se enfrenten a esas modificaciones con confianza, por decirlo de alguna manera. Pasaste en un momento también por eh, lo raro que es la práctica del diseño, lo particular que es la práctica de enseñanza del diseño. A mí me llama la atención cómo de un tiempo a esta parte, en diferentes disciplinas, en diferentes ámbitos académicos, aparece la idea del design thinking como un proceso enriquecedor bueno, de la investigación y de la propuesta, ya sea en economía, ya sea bueno, en otras áreas. Y cuando uno explica o comparte estos encuentros, se da cuenta de que nosotros venimos haciendo esto desde hace décadas. O sea, para nosotros, trabajar en estos procesos iterativos, en esta suerte de repensar las ideas y patear el tablero permanentemente, es como el aire. Así funcionan las escuelas de diseño. Y cuando se aplica a otras áreas, a otras ciencias, es como todo una novedad. Entonces, eh, nada, me parece que está bueno. En lo personal, yo, si bien soy docente de diseño hace 20 años casi, yo siempre me leo, o me leo primero como diseñador y luego como docente. Recuerdo una, una conferencia de Tomás Maldonado cerca de 2010 en la que él se comentaba
como jugador de trinchera, me gusta esa expresión. Él se ofrecía a los trabajos con los estudiantes como un estudiante más. Esta idea de Vygotsky de el andamio conceptual, o sea, hay un participante que tiene una experiencia distinta de la del otro, hay un más experto que trabaja con un menos experto o con un novato, pero la idea es que al final del camino el segundo haya podido desarmar ese andamio para pensar cosas nuevas juntos. Entonces, me gusta leerme, y estaría bueno que todos lo hagamos de esa manera, como un partícipe, un participante más dentro de los procesos de diseño antes que como, no sé, la voz del conocimiento. Me parece que todo es arena movediza en el diseño y está bueno, por supuesto, con criterio, pero poner sobre el tapete las discusiones y habilitar las opiniones de todos, sobre todo de los chicos que vienen con cosas interesantísimas. Sí, definitivamente. Gracias, Ignacio. Creo que es muy importante, ¿no? Lo que tú mencionas y sobre todo esta idea, ¿no? Con lo que estabas cerrando, ¿no? Evocando a Vygotsky. Creo que es importante, ¿no? Repensar esto y sobre todo lo que decías anteriormente, ¿no? Primero lo veo, lo pienso como diseñador y luego lo llevo, ¿no? A la experiencia de la enseñanza, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Porque a veces estando tanto tiempo, ¿no? Enseñando, ¿no? Yo, bueno, no, tengo la mitad, ¿no? De años de experiencia enseñando que tú, perdón, pero sí, ¿no? Es algo que tal vez, no sé, lo podéis ver en otros profesores, ¿no? Que de repente, no sé, por utilizar una palabra, ¿no? Es como que se corporativizan, ¿no? Y dejan de verlo Definitivamente, de este lado creativo, de este definitivamente. lado profesional, ¿no? Y eso también es importante. Es como que Gracias. el docente es la voz de la verdad y para Ajá. mí tiene más que ver con una práctica social, esta cosa no sé, si lo mirás desde Bourdieu, es como que los que consiguen llegar al campo, al centro del campo disciplinar, bueno, lo quieren conservar y ahí es cuando se calcifica la voz y no dejan entrar a nadie. eh, y me parece que la verdad en realidad está en los bordes, está en la efervescencia que sucede por fuera de la voz consolidada. Ahí los Sí, compañeros están levantando la mano. sí, bueno, sí, gracias, Ignacio. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Adelante, te escuchamos. Hola, sí, mi comentario va en el sentido de estar manifestándome totalmente de acuerdo con el compañero Ignacio. Eh, el poder que puede ejercer un profesor o un docente totalmente en la enseñanza, se puede perder el control de esto, ¿no? Podemos recurrir a o pensar en el profesor tradicional, en el profesor que tiene el yugo, etcétera. Con esto no quiero decir que debe de haber un libertinaje para los estudiantes. Yo pienso que debemos de ser más conscientes, debemos ser más cuidadosos en que estos procesos de aprendizaje principalmente tienen que ser procesos de aprendizaje totalmente acompañados de un docente. ¿A qué me refiero con esto? A que la evolución tecnológica, la evolución de las nuevas generaciones ya vienen en un tiempo donde los medios de comunicación son más masivos. No es que vengan con otro chip, no es que las nuevas generaciones vengan con un aprendizaje más avanzado. Demandan más porque esto es lo que están viviendo. Y finalmente, es bien importante que nosotros estemos conscientes y que hagamos conscientes a los estudiantes que el aprender es algo que emane de ellos, porque si se piensa tradicionalmente que el aprendizaje radica en la responsabilidad del profesor y el profesor es el responsable de que se tiene que enseñar, como yo decía en la presentación, he llegado a la conclusión de que realmente no enseñamos, dirigimos, compartimos. Y con todo ello, yo he escuchado a lo largo de las presentaciones conceptos como motivación, frustración, eh,
todo esto tenemos que estar muy conscientes actualmente las personas que estamos al frente de un grupo para poder hacer consciente al estudiante y que pueda cobrar su conciencia en que debe de aprender. Puedo poner un ejemplo. Cuando no nos cuestan las cosas económicamente algo, lo podemos dejar pasar. Pero cuando nos cuesta esfuerzo, dinero, etcétera, es cuando más dedicación le damos. Y en ese sentido, los estudiantes tienen que estar muy conscientes que entre mejor aprendan, no es que más aprendan, sino entre mejor aprendan, más asimilado tengan el conocimiento, lo van a poder aplicar tanto en la docencia mientras estudian como en su vida profesional. Gracias. Gracias, Carlos. Y efectivamente, ¿no? Es muy importante también verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y sí, vamos a primero escuchar todas las opiniones y luego vamos a dar otra ronda de justamente comentarios. Entonces, Adriana estaba con la mano levantada, así que adelante, Adriana, te escuchamos. Gracias, Carlos. Sí, como para hilar con lo que está diciendo Ignacio y Carlos, siento que el aula debería ser ese espacio donde el estudiante tenga el derecho a equivocarse las veces que quiera, ¿verdad? Y a experimentar las veces que quiera. Y nosotros deberíamos ser esa persona que le guíe, no debería ser como esa figura, ¿verdad? Que está encima no es algo vertical, sino debería ser más una relación horizontal de dirección, te dirijo, te estoy ayudando a, ¿verdad? Es como un acompañamiento. No debería verse el profesor, creo yo, en un aula de diseño, porque estamos en aulas distintas y aprendemos de forma diferente. No debería ser como esa figura que todo lo sabe, porque no lo sabemos todo y ellos nos enseñan, bueno, a mí me enseñan cada vez que tengo una generación nueva, aprendo muchísimo y me obligan a leer un montón y me obligan a buscar autores que no conozco, que tal vez ellos sí, yo no. Entonces es algo que me mantiene activa, me hace sentir viva y me gusta mucho, digamos, esa relación con ellos. Entonces sí siento que debería ser un espacio donde nos demos la libertad de equivocarnos y de experimentar y tratar. Afuera es más difícil, ya afuera hay dinero de por medio y otro tipo de cosas que no nos permiten tanto eso, ¿verdad? Y otra cosa que quería aportar es que me parece que las nuevas tecnologías y esto hacen que podamos tener otro tipo de experiencias también. Por ejemplo, que las bitácoras no sean, que les gusta el TikTok y no podemos ir en contra de eso, bueno, que las bitácoras sean un video como la que vimos ahora, que es el idioma que están hablando ellos, ¿sí? Hagámoslo así, preséntame tu proceso de esa manera, así te lo acepto, está bien. Entonces también ser un poco flexibles en lo que va cambiando porque salen cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces quería como aportar eso. Gracias, Adriana. Y sí, efectivamente, tiene que ser el aula el espacio donde puedan sentir, ¿no? La comodidad de que, bueno, si me equivoco no pasa nada, ¿no? O sea, no va a ser mi cabeza, ¿no? La que vaya a rodar, ¿no? Por cualquier equivocación. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo ir poco a poco, ¿no? Desde el refuerzo positivo, ¿no? Fortaleciéndoles, ¿no? Para que puedan ser más tolerantes a la frustración, no sé, de repente a que puedan también, ¿no? Sobrellevar momentos de tal vez digamos, clientes complicados o no sé, jefes complicados, en fin, ¿no? Muchas situaciones. Y algo que también es importante, ¿no? Es justamente esto de las nuevas tecnologías y bueno, yo también lo he aplicado, esto de la utilización de videos, ¿no? Resulta ser, ¿no? También algo que incluso les motiva, ¿no? Creativamente, ¿no? Que tú ya no le pidas el trabajo, el examen, la evaluación en papel, ¿no? Sino que ya le puedas pedir un video, ¿no? Y evidentemente esto se acerca también, yo al menos lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Desde Siga Bertov, ¿no? Con El hombre de la cámara, ¿no? Cuando hace como 100 años esta película experimental rusa decía eso, ¿no? La cámara va a ser la extensión del ojo y va a haber un momento en el que todos nos vamos a convertir en audiovisuales, ¿no? Y creo que ahora, y esa es otra, ¿no?
¿no? De las, digamos, de los grandes retos que también tiene el diseño, tiene que convertirse, ¿no? En audiovisual, ¿no? Y inevitablemente tiene que irse acercando poco a poco. Acá era un tabú, ¿no? Acercar, por ejemplo, hasta hace, no sé, un par de semestres acercar la producción audiovisual, ¿no? O sea, el diseñador no puede hacer videos porque diseña, ¿no? Eso es harina de otro costal, pero es que la obligación en la actualidad es, no importa si eres médico, ingeniero, abogado, igual necesitas desarrollar habilidades, ¿no? Justamente para comunicación audiovisual y eso también es muy importante. Gracias, Adriana y Norma, estamos contigo, adelante. Sí, Norma, estamos contigo. Adelante. A mí me parecía, yo quería aportar esto, me pareció muy interesante las distintas ponencias, porque por un lado, lo que decía Carlos, fortalecer el vínculo del enseñar y el aprender. Decía Ignacio, esto de poder salir un poco más allá del aula y de tomar contacto con el contexto, que el contexto interpela y habilita a crear, habilita a imaginar e inventar, cómo es, y eso abre ese panorama sistémico para la práctica de la enseñanza, que es muy importante. Y por supuesto, me pareció muy interesante este recorrido para armar esos audiovisuales en cuanto a centrado en aquellas cosas que les interesan a los alumnos y a partir de ahí poder guiar y orientar, ¿no? Eso que tiene que ver. Y a mí me parecía interesante también lo que decía Carlos con respecto a decir, no perder de vista que el docente guía y orienta en la formación de competencias, en esto que uno puede interpretar, seleccionar y seleccionar sobre todo que esa a través de las distintas redes sociales, y en ese rol muy importante, ¿no? Y eso, ¿no? Muchas gracias, Norma. Y sí, creo que hemos podido coincidir bastante, ¿no? Justamente en, en cómo intentar, ¿no? Hacer mejor, ¿no? Justamente es esta responsabilidad, ¿no? Que es enseñar, ¿no? Justamente diseño, que es algo bastante distinto, ¿no? Pero a la vez es motivador, es enriquecedor, o sea, es algo que realmente, ¿no? O sea, el poder percibir, ¿no? Y al mismo tiempo ver cómo van descubriendo, ¿no? Y desarrollando, ¿no? O sea, descubriendo el mundo, por así decirlo, ¿no? Y desarrollando su propia identidad y construyéndose a sí mismos, ¿no? Tanto dentro como fuera del aula, es algo bastante motivador, ¿no? Y es algo que realmente te hace pensar justamente en algo que lo mencionaba Ignacio, ¿no? Esa idea de que el diseño social, el diseño busca cambiar el mundo, ¿no? De este William Morris, ¿no? No podemos pensar justamente en eso, ¿no? En la idea de acercarnos a construir un mundo mejor, ¿no? A partir eh, del diseño. Y creo que eso es algo que también ha podido marcar, ¿no? Justamente todas las presentaciones, ¿no? Un compromiso más social que, no sé, una perspectiva tal vez más chic, ¿no? Más glamorosa, ¿no? Del diseño que está demasiado relacionada, ¿no? A un mundo de la publicidad, ¿no? Y de, bueno, un alto poder adquisitivo, por así decirlo, pero no necesariamente va por ese lado y creo que esto ha sido muy enriquecedor. No sé si hay alguien que quiera compartir alguna idea. Bueno, creo que si no ya... Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, yo para finalizar y para cerrar la intervención, me permito felicitar a todo el panel, a tu dirección, Luis, al colega Ignacio, a la maestra Adriana, a la maestra Norma. De verdad que el día de hoy me llevo algo muy importante, que es ver que en América Latina tenemos una forma muy similar de trabajar y tenemos perspectivas muy comunes, donde el diseño básicamente no es cosa de obra suprema, sino que se tiene que crear, se tiene que aprender. Nuestra responsabilidad como docentes es buscar las potencialidades, buscar las habilidades
y desarrollarlas con nuestros propios alumnos, ¿no? Porque ellos van a seguir formando un camino muy claro en este ámbito apasionante del diseño. Muchas gracias y un gusto compartir con ustedes. Gracias a ti, Carlos, por estas palabras tan reconfortantes que estás compartiendo con nosotros a manera de cierre. Y creo que sí, creo que el honor y el placer de estar acá es justamente algo que sentimos todos y bueno, estamos muy agradecidos, ¿no? Justamente con la Universidad de Palermo por permitirnos estar acá. Yo también les agradezco mucho, les mando un cordial saludo desde el centro de Sudamérica y bueno, esperemos que así como el diseño nos ha permitido encontrarnos, como decía Ignacio, ¿no? Desde diversas partes del continente, podamos nuevamente volvernos a encontrar y seguir fortaleciendo este lazo. Les mando un cordial saludo y nos encontramos en una siguiente ocasión. Gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias. Muy amables. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.